Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de Colombia, estas personas que han sido afectadas por la violencia. Vamos a hablar de esos temas, cuáles son estas preguntas frecuentes. Para eso tenemos las líneas abiertas 441-2100 y 018 41 40 99. Tenemos invitados a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Karina, muy amable. Qué bueno iniciar nuevamente con este tema en Telemedellín. Sí, toda la disposición desde la Fundación Forjando Futuros para trabajar y con la unidad de víctimas, trabajar las respuestas y este consultorio para que las víctimas puedan preguntar las inquietudes que tienen caso a caso. Así es. También tenemos la presencia de Jorge Mario Alzate, él es director territorial de la Unidad de Víctimas. Bienvenido, buenas tardes también. Buenas tardes, Karina, un saludo a todos nuestros televidentes, es un gusto poderlos acompañar en este programa y continuar con esta iniciativa tan importante para la ciudad de Medellín y para el país, para todas las víctimas que nos están viendo en Colombia. Claro que sí. Bueno, digamos que el tema amplio es decir, quiénes en este país son víctimas y quiénes en este país no son víctimas. Hay un marco en la Ley 1448 de 2011. Gerardo Vega, ¿cuáles son esas personas que se puede decir que entran en este marco legal? El marco de la Ley 1448 del 2011 es para todas aquellas personas que hayan sufrido daño con ocasión del conflicto. Quiere decir ello personas que les asesinaron un familiar, el esposo, la novia, el hermano, el papá, la mamá, sobrinos, cualquiera de esas personas que han sido asesinadas en marco del conflicto armado, con ocasión del conflicto armado, como lo llama la ley y la jurisprudencia. También las personas que han sido objeto de tortura, de desaparición de sus familiares, de atentados con mina antipersonales, el despojo de tierras, delitos contra la integridad sexual. Todas esas personas pueden reclamar, personas que están desde el 1 de enero de 1985 hasta el presente. Son las personas que pueden reclamar una compensación y tienen derecho a una reparación por parte del Estado colombiano. Muy bien, en un conflicto como el de nosotros, que es un conflicto tan irregular, ¿cómo hacer para saber si depende o no a la delincuencia común? Porque digamos que esa es una de las exclusiones de la ley. Uno diría que básicamente así no lo trae la ley, pero para que los televidentes lo entiendan más fácilmente, podría uno enumerar quienes han causado esos daños: guerrilla, paramilitares o autodefensas y las víctimas de agentes del Estado, el ejército o la policía. Ha dicho también la Corte en jurisprudencia ya que también hay grupos o BACRIN o bandas organizadas al margen de la ley, bandas delincuenciales que tienen una capacidad de mando y que tienen cooperación territorial, que tienen fuerza y predominan sobre un territorio. En esos casos también la ley debe reconocerles a las personas que han sufrido daño allí como víctimas en el marco de esta ley 1448. Muy bien. Jorge Mario, listo, ya descubrimos quiénes son estas personas que han sido afectadas, que tienen unos derechos, que pueden acceder a ellos. ¿Qué deben hacer? Es muy importante que las víctimas del conflicto declaren. ¿Y qué es declarar? Es acercarse a las instituciones del Estado, en este caso al Ministerio Público, que son las personerías, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, donde en una entrevista personalizada con un defensor público va a contar lo que pasó. Detalles de dónde, cuándo, qué hecho victimizante, quiénes fueron las personas afectadas, un breve relato, digamos, de la situación, de los hechos que pasó y obviamente anexar si tiene información o documentación que pueda, digamos, fortalecer lo que está diciendo, pues anexarlo en esa declaración. Esa declaración pues ya es remitida a la unidad para las víctimas, pero el primer paso es, como te dice, acercarse. Todavía, digamos, puede haber un pequeño subregistro, hay gente que todavía no lo ha declarado y está a tiempo. Pues sí, claro, puede ser por situación de temor o desconocimiento en algunos casos, pero cada vez, digamos, hemos avanzado en ese subregistro pues, con el apoyo del Ministerio Público en esa labor tan importante de tomar las declaraciones. Claro, así es. Bueno, recordamos que nuestras líneas están abiertas, 441-2100, 018 41 40 99 y justamente ahora tenemos la llamada de Alba. Alba, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Aunque tarde, pero para todos un feliz año, aunque para mí no lo es ni lo será de aquí para allá. Soy desplazada 2 veces, según la carta que me mandaron de Bogotá, las respuestas por las FARC y el ELN, y por eso no puedo decir mi nombre completo, eso es lo otro. Tampoco puedo decir dónde estamos escondidos y bueno, somos demasiadamente, en este momento, un estado lamentable en alimento y en alojamiento porque a mí no me han colaborado. Tengo el turno que me lo rebajaron de 2 días
Era 2D, ahora 3D, ahora quedó en 2D. No tengo respuesta ahora con la carta que me mandaron, que una indemnización de vivienda, no tenemos con qué pagar arriendo, no tenemos con qué sobrevivir. Mi esposo es corto de vista, es adulto mayor, mi hijo era el que me lo sostenía a nosotros, pero la desgracia de los sectores comunas de que no debo de mencionar porque entonces sabe que estoy hablando y vienen en hostales. Entonces hay muchas cosas que tengo que guardar por medio de la comunicación. Le agradezco mucho al doctor Gerardo Vega y a todos los de Restitución de Tierras, que son unas personas ejemplares, que siempre lo diré y siempre lo seguiré haciendo, porque acudí a ellos y nos atienden a todos sin distinción de personas, ni de razas, ni de nada. Siempre a todos nos atienden. Mi Dios les pague por la respuesta que me den, la colaboración que nos puedan brindar. Los quiero mucho, feliz año y sigan así como están con todos los pobres. Les agradezco demasiado. Chao y gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. ¿Cuál es la respuesta que tenemos para Alba? Bueno, pues doña Alba, gracias por su llamada. Es muy importante esta historia que usted nos cuenta, así como muchas personas pueden estar viviendo esta situación que usted tiene. Nosotros acá en el estudio pues tenemos una forma de verificar la situación en tiempo real del estado del caso suyo. Efectivamente hay dos procesos, hay un tema por desplazamiento y otro por homicidio. En el tema que usted menciona de desplazamiento, de su situación, como usted nos la está mostrando, es una situación de extrema urgencia, es una situación de alta vulnerabilidad. Efectivamente identificamos que usted tiene un turno de ayuda humanitaria, usted lo mencionó, es 2D, es un turno prioritario. En este momento pues ya le estaremos informando ya próximamente cuándo será la fecha para su cobro. De igual manera recordarles a todos los que nos escuchan que por eso tenemos los centros de atención a víctimas, que con la Alcaldía de Medellín operan acá en la ciudad y que es el sitio pues, donde se pueden acercar y averiguar exactamente ese tema de las ayudas humanitarias. Igualmente hay una línea nacional. Y respecto, pues hay una carta para notificarte frente al tema del homicidio. Ya, entonces en ese sentido te estaremos contactando. Entiendo que tienes problemas de seguridad, que no te puedes mover fácilmente, entonces sí agradecemos que nos dejes tus datos para poderte dar una cita personalizada o mirar en dónde te podemos atender o cómo te hacemos llegar la información. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo quiero hacer eco a esto diciendo cuáles son esos centros de atención. El Centro Municipal de Atención a Víctimas de Palermo atiende las comunas 1, 2, 3, 4 y 5. Centro Municipal de Atención a Víctimas en Belencito, que atiende las comunas 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y los corregimientos de San Cristóbal, Palmitas, San Antonio de Prado y Altavista. También el Centro Municipal de Atención de Víctimas de la Unidad Permanente de Justicia, que está al frente del Parque de los Deseos. El teléfono es 493-9701. Entonces, los horarios establecidos son la atención de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Karina, yo quisiera, sobre la situación de la señora Alba, en primer lugar agradecer sus palabras, decir que el servicio que presta la Fundación es absolutamente gratuito, sin un peso de costo, hasta donde nosotros alcanzamos a llevar el proceso, el derecho de petición, la diligencia judicial que haya que hacer, de manera gratuita lo hace la Fundación, al igual que lo hace el Estado, la unidad de víctimas, las personerías, las procuradurías, las defensorías, la misma Policía Nacional. Está en el encargo de proteger a esas víctimas y ellas tienen también la posibilidad de ir a una inspección de policía, ir al comando de policía y contar su caso allí para que haya la debida protección. Eso es lo que quería, que todas estas entidades están al servicio de las víctimas. Muy bien, ahora tenemos a Luz. Luz, buenas tardes, bienvenida. Luz. ¿Aló? Sí, Luz, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, señorita. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? ¿Aló? Sí, está al aire, la escuchamos. Dime una cosita, lo que pasa es que vea, al hijo mío me lo mataron en el 2010 porque vio matar a un muchacho. Fue la delincuencia común porque fueron unos combos de Manrique. Yo me tuve que venir de allá porque los tenían amenazados y me vine a vivir a Cristo Rey. De Cristo Rey, el niño, el muchacho que iban a matar, lo llamó que le llevara almuerzo y el muchacho estaba almorzando en el momento cuando llegaron y le dieron 20 tiros y el mío corrió. Entonces que el de la moto de atrás dijo al de la moto de adelante, mátalo que nos apea, y me le dieron 2 tiros.
Entonces yo estoy luchando con esto, fui a la acción social, fui acá por Junín y me mandan cartas de Bogotá de que no, de que porque tiene que ser por guerrilla o paramilitares. Muy bien, muchas gracias, Luz. ¿Qué le podemos decir a Luz? Yo creo, mire, la valoración de quién es víctima en el marco de esa ley la hacen los funcionarios del gobierno, los funcionarios de la unidad, y está bajo la responsabilidad de ellos argumentar, documentar el caso. Mucho mejor si la propia víctima y sus familiares ayudan a documentar el caso, porque hay veces, entonces hay que llevar un recorte de prensa, si hubo el pronunciamiento de una junta de acción comunal, si en el periódico regional salió la noticia, algo que nos ayude a armar el contexto de lo que pasó. No puede quedar simplemente el hecho delictivo en frío, porque desafortunadamente en la Administración de Justicia se recurre a la Fiscalía a ver qué sucedió y entonces dirán, bueno, el caso fue archivado, no hay la documentación correspondiente, no hay pruebas, pero hay otros elementos probatorios que nos pueden ayudar y las víctimas deben ayudar en eso. Ya es la propia unidad del gobierno la que hace la valoración de quién es víctima o no. Doctor Jorge Mario. Muchas gracias. Doña Luz, bueno, usted nos menciona que eso fue en el 2010, ¿cierto? En ese entonces todavía no estaba la ley 1448. Es muy posible que usted haya empezado un trámite de solicitud de reparación, de indemnización, bajo, no sé si sería el decreto 1290 o ley 418, que también era quizás mucho más estricta, digamos, frente el ámbito del reconocimiento de víctima. Entonces, en ese caso, pues yo le recomiendo que haga la declaración bajo la nueva ley 1448. Eso no significa que la víctima que usted está mencionando, su hijo, sea reconocido, pero digamos es un primer paso para agotarlo y lo puedes hacer en el Ministerio Público. Tú dices que fue delincuencia común, pero digamos ahí hay varios elementos, digamos lo que a veces llamamos delincuencia común en una ciudad realmente no es una delincuencia común. Y ya hay estudios de acuerdo a la comuna, al barrio donde ha pasado esto y en esa, digamos, la personería puede asesorarla o puede, en el momento que usted está haciendo la declaración. Pero adicionalmente también mencionaste que hubo un desplazamiento, son dos hechos victimizantes. En ese tú te desplazaste, digamos, ahí puede, no sé, ahí está en este momento, me están informando que está en valoración esa declaración. Entonces, son dos hechos victimizantes y bueno, esperemos que pueda avanzar, digamos, en dilucidar efectivamente este caso. Sí, muy importante que sepan los televidentes que llaman, que se puede hacer ese seguimiento, como decíamos ahorita, en tiempo real, de en qué estado está su caso, cómo le podemos ayudar, cómo se puede tomar esto como un referente también para hacer la denuncia posteriormente, aunque se tenga que remitir allá, digamos que ya se comienza a conocer el caso acá y se le da un direccionamiento al asunto. Karen, sí, de todas maneras es importante para darle tranquilidad a todas las ciudadanos y ciudadanas que nos están llamando víctimas del conflicto, que nosotros, posterior al programa, hacemos un seguimiento al caso. O sea, no se queda el caso aquí con la llamada, sino que efectivamente indagamos, averiguamos si la persona hizo el trámite que se le sugirió aquí, que fuera el Ministerio Público, o ya frente a un trámite interno de la unidad, pues hacemos un seguimiento, porque nos interesa también que haya una respuesta efectiva del mismo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo y quién decide sobre la solicitud de ingreso al registro único? ¿En cuánto tiempo se puede ingresar ese caso al registro único y quién decide si entra o no entra? Entonces vamos por partes. Primero, entonces la persona, hay un hecho victimizante, va a declarar al Ministerio Público, en este caso la personería nos envía esa información a la unidad para las víctimas. Nosotros tenemos una sede acá en Medellín, pues también hay una sede en Bogotá. Estos procesos se valoran, habría que decirlo, también se valoran en Bogotá. Nosotros somos como ese medio a través del cual hacemos llegar esta información y la unidad tiene 60 días hábiles para tomar una decisión. Estamos hablando de que casi unos 90 días, ¿sí? Aproximadamente. Nosotros hacemos la valoración, es una valoración, digamos, soportada por registros administrativos, por la información que nos da el declarante. También consultamos otras fuentes alternas, policía, ejército, prensa. Tenemos varias fuentes en las cuales nosotros podemos contrastar esa información, también para ser mucho más objetivos en esa valoración. Y nosotros, mediante un acto administrativo, notificamos a la víctima, donde se le informa si fue reconocido o no fue reconocido y el por qué, que es muy importante para eso. Entonces nosotros las contactamos, las víctimas se presentan al centro de atención, es notificada y dependiendo de la decisión, tiene la posibilidad de presentar unos recursos de ley, unos recursos administrativos en torno a
si no está de acuerdo con esa decisión. Sí, ¿esa notificación administrativa es por teléfono, por carta, de las dos maneras? Se la hacemos de manera escrita, es personal, ¿sí? En lo posible, pues, cuando logramos tener los datos de contacto. Por eso también es importante que cuando hagan la declaración den los datos actualizados, ¿sí? Dónde vivo, dirección, o si piensan que se van a mover para otras partes de la ciudad, pues un teléfono celular, un teléfono de contacto para que nosotros nos sea mucho más fácil en el momento de ir a ubicar. Si por alguna razón, pues estar acercándose al centro de atención a ver si ya surtió ese proceso de valoración. Muy bien, tenemos ahora a Olga. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Hace por ahí 22 años se desapareció un hermano mío. Sí, señora. Hagamos una cosa, Olga, bájele el televisor, porque si no usted se va a escuchar en el retorno, bueno, y entonces se va a demorar un poquito más. Entonces sí, eso, así, para que nos hablemos directamente. Bueno, hace por ahí 22 años se desapareció un hermano mío. Mi mamá empezó las vueltas de reparación hace como 3 años y le llegó una carta que no fue, pues que no se la aceptaron, que no cubría eso, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos por qué, sabiendo que mi hermano fue desaparecido del barrio, torturado, y lo encontramos en Girardota como a los 20 días. Muy bien. Doctor Gerardo Vega. Mire, según lo que les dice doña Olga, el hermano fue desaparecido hace 22 años. Recordemos que este procedimiento de ley de víctimas corresponde a personas que fueron victimizadas, que sufrieron el daño después de 1985. Al 95, al 2005 está incluido, ¿cierto? Del 95 al 2005 son 20 años, debería estar. Debe hacer la declaración en una personería, en una procuraduría. Si usted se encuentra en Medellín, en la personería de Medellín lo puede hacer en cualquiera de las sedes de la personería de Medellín. Si se encuentra en un municipio, en cualquiera de los municipios, pero no está aún en el registro. No está aún en el registro es porque no hay alguna declaración de parte de ustedes. Antes se exigía un documento que era la muerte presunta por desaparecimiento, que un juez certificara que esa persona se había declarado ya desaparecida. Con esta ley no es necesario hacerla. Aquí Jorge Mario nos está indicando de manera directa, desde el máster nos están indicando que la persona no está en el registro. Entonces es importante presentar la declaración. Miren, no hay mejor abogado que la gente cuente su historia como sucedió, sin aumentarle, pero sin quitarle. Así tiene que ser la declaración cuando se le entrega a un funcionario público y solicitarle al funcionario público que ayude a documentar el caso. No sé si Jorge Mario habrá alguna otra información sobre el caso de doña Olga. Claro. Sí, suficiente. Muy bien. Tenemos ahora a Alba. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Gracias, yo tengo 2 preguntas. La primera de ellas es cuándo me van a hacer el reconocimiento económico, pues ya que yo fui declarada víctima desde el 2013 y el hecho victimizante ocurrió en el 2001. Y este es el momento en que yo he estado esperando ese reconocimiento económico, pues porque además tengo una hija que está estudiando. Esa es mi pregunta principal. Y otra pregunta que quería hacer es, él era mi compañero permanente, la persona a quien mataron era mi compañero permanente, pero yo tenía 3 hijos más, que desde pequeñitos, él convivió con nosotros y era como su padre. Yo los consideraríamos víctimas porque para ellos fue su padre quien falleció y esto ocasionó problemas psicológicos y económicos y todo, o sea, ellos son parte de la familia, formaron parte de todo este hecho victimizante. Muy bien, Alba, muchas gracias. Contémosle a Alba entonces en qué estado está su caso. Bueno, gracias doña Alba por contarnos su caso. Nosotros estábamos revisando acá y efectivamente su caso está, primero ya fue reconocido, o sea, el homicidio de su esposo ya fue formalmente reconocido, es decir, ya surtiste ese proceso de la declaración, la unidad valoró y efectivamente reconocido y ya fue notificado también administrativamente. ¿Qué es lo que viene? En este caso del homicidio, que es un poco la espera de la gente, un poco ya el tema de la reparación. Hay que mencionar que que la ley contempla 5 medidas de reparación, ¿sí? En este caso, me entiendo que tú estás de manera urgente, es el tema de la indemnización.
nosotros ya pues, estaremos contactando, ya inclusive es un caso que tú estás mencionando que fue desde el 2000, no recuerdo, 2001, 2002, pero que declaraste apenas en el 2003. Un poco, aquí hay unos avances importantes con la implementación de la ley de víctimas, es que efectivamente ya hay un reconocimiento y una valoración más oportuna, especialmente en estos casos de homicidio, donde la gente se quedaba mucho tiempo esperando a ver qué había pasado con mi caso. Ahora, hay que tener también en cuenta que estamos hablando de una ley que está en el margen de 10 años, entonces no todos los procesos que reconocemos, en este caso de homicidios, pues inmediatamente el gobierno entra a indemnizar. Sí, ya empezamos con varios de los casos en el marco de la 1448, ya empezamos un proceso de indemnización con los casos nuevos, digámoslo así, que no venían de procesos anteriores con este tema de indemnización. Entonces, estar muy atenta, te vamos a estar contactando para informarte qué documentos debes de presentar. Adicionalmente hay otro tema, el tema psicosocial. Es muy importante que te acerques a un centro de atención de los que hemos mencionado, porque tú puedes recibir una asesoría, ya una entrevista para tu grupo familiar, ¿sí? Y lo otro, frente al tema de los beneficiarios, digámoslo así, los destinatarios, pues obviamente estás tú como cónyuge y si hubo hijos directos de la víctima también. Frente a los hijos, no sé ya si Gerardo pues opinas ahí al respecto, frente a los hijos que digamos no eran del, digamos, biológicamente del esposo, ¿cierto? Del cónyuge, sino que venían de otra pareja que tú tenías, pues pueden recibir beneficios, digámoslo, en torno de tipo psicosocial, en educación, etcétera, pero no directamente respecto a la indemnización. Sí. Muy bien. A mí me gustaría repasar, doctor Gerardo Vega, las 5 medidas de reparación. ¿Cuáles son para que las personas que nos están escuchando lo sepan? Bueno, hay 5 medidas que son verdad, justicia, reparación, actos de no repetición y satisfacción. Son las 5 medidas que con que se debe sentir reparada la víctima. ¿Verdad? Pues para que se sepa por qué, dónde, cómo pasó. Yo entiendo que hay llamada, ¿cierto? Sí, hay llamada. Para que se sepa dónde, cómo, quién pasó, justicia, que no quede el acto en la impunidad. Reparación, así sea desde el punto de vista económico, que el Estado reconozca, porque generalmente estos hechos causan empobrecimiento en las familias. Listo, ahorita hablamos un poquito del tema económico. Saludamos a Dora. Dora, cuéntenos cuál es su caso. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, es que imagínate que mi mamá está haciendo unas vueltas de un hermano, de 2 hermanos y un sobrino, hace 5 años. Nosotros ya tenemos radicado, nosotros nos pusieron a sacar papeles del colombiano y la historia de ellos, y nunca nos han dado respuesta. Yo voy a la Alpujarra y no, que hay que esperar, y nunca nos dan respuesta y no sabemos dónde averiguar ni nada. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna respuesta para Dora? Sí, doña Dora, mira, de los 2 casos que tú nos mencionas, ya hay un caso donde fue aprobado, fue reconocido, ya y que viene de un trámite, como le decía, ya hace 5 años, que fue en el marco del decreto 1290, ya, digamos, está con toda la documentación, digámoslo así, en espera, digamos, para ese reconocimiento de la medida de indemnización. Además te convocaríamos para aplicarte lo que nosotros llamamos el PARI, que es un plan de asistencia, atención y reparación individual, donde no solamente revisamos la medida de indemnización, sino que las otras medidas de reparación que estábamos hablando acá. Sí. Y en el otro caso, no sé si en este caso tengo que, si me confirman en el máster, si es de cuál de los dos, si es del, mencionaste de un sobrino y de un hermano, no fue reconocido. Estamos a la espera de que nos llegue la resolución para notificarte esa no inclusión y tú puedas interponer pues, los recursos de ley al respecto. Y ya es muy importante, ya recibirías una asesoría, digamos, de la personería, de la Procuraduría de Defensoría para poder presentar ese recurso. Te estaríamos contactando para eso. Jorge Mario, no sé si era posible con la señora Dora, si está todavía allí en línea o escuchándonos, que vía interna se comunicara para tener la posibilidad de que la atiendan. Ella ha dicho que no sabe a dónde ir, que no ha tenido información oportuna. Si la próxima semana, estos días, una entrevista. Dora todavía sigue en la línea, yo creo que la pueden contactar internamente. Aclarar que lo que Dora mencionaba son 2 hermanos, son 2 hermanos de Dora, del cual uno está reconocido y ya está en trámite por parte de la unidad para el proceso de indemnización para pago y el otro no está incluido. Entonces ya frente al no incluido te diríamos cuál es el procedimiento, a dónde te debes de presentar para ser notificada. Y además si me permite, Jorge Mario, además de la notificación, del incluido ya está incluido y reconocido como víctima en el archivo, en el Registro Nacional de Víctimas. Como lo dice el doctor Jorge Mario, está pendiente ya de la indemnización. Y el que no está incluido,
después de que le notifiquen, le lean la resolución, la conozca y miren los motivos por los cuales no fue incluido. Si usted no comparte esa decisión, puede presentar un recurso, el recurso de reposición, un recurso de reposición para que se modifique si usted no comparte la decisión y si hay argumentos para hacerla, desde luego. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Esto estuvo hoy muy cortico. Esperamos vernos dentro de 8 días. ¿Quiere decir algo más aquí en esos 30 segundos que nos quedan? Pues muy contentos de estar en este programa. Es un espacio para las víctimas. Gracias a Telemedellín, a Forjando Futuros, pues también por este apoyo tan importante. Vamos a seguir en este espacio. He llamado a todas las víctimas para que sigan y nos sigan, digamos, en el próximo programa, y vamos a tener muchos temas muy interesantes, pero sobre todo poderlos escuchar. Eso es lo más importante, que esto sea un espacio de consulta donde ustedes puedan aclarar todas sus dudas. Así que nos vemos el próximo martes de 1:30 a 2 de la tarde. Hasta la próxima.